Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos, ¿qué tal a la familia deportiva? Aquí está Dani Delgado. Aquí vamos con otra edición más de la biografía, la efeméride de diferentes atletas en diferentes deportes a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Hoy pues escogí un tema que le puede interesar a todo el mundo, debido a que voy a hablar de los Knicks de Nueva York, en el baloncesto de la NBA, uno de los equipos que más reconocimiento ha tenido en la historia de la NBA. De hecho, ellos comenzaron en la BAA, antes de entrar a la NBA. Y estos son los llamados los New York Knickerbockers, más conocidos popularmente como los New York Knicks, o los Knicks de Nueva York en español, un equipo profesional de baloncesto de Estados Unidos con sede en la ciudad de Nueva York. Compiten en la división del Atlántico de la Conferencia del Este de la Asociación Nacional del Baloncesto, la NBA, y disputan sus partidos como locales en el Madison Square Garden de Nueva York, ubicado en el distrito o en el borough de Manhattan. Bueno, el nombre completo es New York Knickerbockers, y le llaman los Knicks para abreviar un poco. La mascota tiene un nombre, Father Knickerbocker, o sea, el papá Knickerbocker. Deporte, pues, el baloncesto. La fundación, este equipo se fundó en el año 1946, bajo los colores de azul, naranja, negro y blanco. El propietario es James Dolan, también propietario del Garden de Nueva York. Al presidente Leon Rose. El manager general es un título que está vacante por muchas razones. El entrenador es Tom Thibodeau. Equipo afiliado tienen a Westchester Knicks. Ese es como decir la sucursal de los Knicks de Nueva York. El patrocinador no tiene ninguno. Ya le dije, en el Madison Square Garden de Nueva York. Muy bien, tiene una capacidad de este lugar para 19.812 fanáticos. Se inauguró el 11 de febrero de 1968. La liga es la NBA, Conferencia del Este, División del Atlántico. En cuanto a los títulos, 1970 y 1973. Que ellos ganaron el campeonato de la NBA. Ahora, títulos de conferencia lo ganaron en 1951, 1952, en el 53, en el 1970, en el 1972, en el 73 repitieron, en el 94 y en el 99. Títulos de división, 5 títulos, 1971, 1989, 1993, 1994 y en el 2013. Bueno, hablando de los New York Knicks, los Knickerbockers, uno de los miembros fundadores de la BAA en el 1946, y son junto con el equipo Celtics de Boston como uno de los 2 únicos equipos originales de la NBA que todavía permanecen en la misma ciudad de su fundación. Ahora, de acuerdo con la revista Forbes, los Knicks de Nueva York son el tercer club deportivo más valioso del mundo y el primero de la NBA, con un valor estimado de $4.600 millones. Hablemos de la historia. 1946 hasta 1959, la fundación y los primeros años, porque los orígenes del equipo se remontan al 6 de junio de 1946, cuando se le adjudica a Madison Square Garden, una franquicia de la recientemente creada BAA, la nueva liga de baloncesto profesional de los Estados Unidos, el legendario Ned Irish, que acabaría formando parte del Salón de la Fama. Fue uno de los fundadores del equipo. El nombre de Knickerbockers hace
referencia a los pantalones que llevaban los primeros colonos neerlandeses de la ciudad, o sea, una especie de bombachos enrollados juntos por encima de las rodillas, que eran conocidos como knickerbockers o knickers, el símbolo más popular de la ciudad a fines del siglo XIX y comienzo del XX, pues era el denominado Father Knickerbocker, que llevaba una peluca de algodón con sombrero de 3 puntas, zapatos con hebillas y por supuesto pues los mencionados pantalones, los bombachos. Bueno, el primer partido de los Knicks en la BAA fue disputado el 1 de noviembre del año 1946 contra Toronto Huskies en el Maple Leaf Gardens, donde los Knicks ganaron 68-66, alcanzaron por primera vez las finales desde la NBA en 1951, en una temporada marcada también por la incorporación de uno de los primeros afroamericanos de la liga, Nathaniel Sweetwater Clifton, a pesar de acabar en la tercera posición de la división este, con un pobre balance de 36 victorias y 30 derrotas. Los Knicks batieron a Boston Celtics y a Syracuse Nationals en las rondas previas, plantándose ante Rochester Royals en la final, porque los Royals ganaron los 3 primeros partidos, pero los Knicks le dieron vuelta a la eliminación, empatando la serie a 3 en el séptimo y definido partido. Llegaron con el marcador empatado a 75 a falta de 40 segundos cuando Bob Davis de los Royals anotó 2 tiros libres. Las normas en aquella época declaraban que los 3 últimos minutos del partido, después de un tiro libre anotado, se continuaría el juego con un salto entre 2. Bueno, pues los Royals controlaron el balón, anotando sobre la bocina para dejar el marcador 79-75. Llegaron a las finales en 2 años consecutivos más, en la época de jugadores como Carl Brown, el gran reboteador Harry The Horse Gallatin, que estableció un récord de la franquicia al capturar 33 rebotes en un partido igualado por Willie Reeves en el 1971, y el base Dick Maguire, que lideró al equipo en asistencia durante 6 años consecutivos. En el resto de los años 1950, los Knicks tendrían decenas, si no grandes equipos, y alcanzarían los playoffs. En el 1955 y 1956 perdieron en un playoff jugando a solo partidos con Syracuse, un solo partido en 1959. Ahora, entre 1960 y 1969 fueron años muy difíciles para los Knicks. Desde 1960 hasta 1966, los Knicks tuvieron una época muy difícil, terminando últimos en la zona del este cada uno de estos años, y algunas de las malas grandes derrotas, algunas de las más grandes derrotas, debo decir, en su historia, ocurrieron durante este tiempo. El 15 de noviembre de 1960, la estrella de los Lakers para aquel entonces, Elgin Baylor, les endosó 72 puntos, y un mes y medio después, el día de Navidad, cayeron frente a Syracuse National 162-100, la peor derrota de su historia. En la temporada de 1961 a 62 el equipo volvió a fallar, consiguiendo tan solo 29 victorias por 51 derrotas. A pesar de ello, Richie Guerin acabó el año con 29 puntos por partido, una marca que sería récord de la franquicia durante 23 años, hasta que fue batida por Bernard King en el año 1984 al 85. El total de puntos de Guerin fue de 2.303, otro récord que sobreviviría aún más durante 30 años hasta que fue batido por Pat Ewing, 1989 a 1990. Pues esa temporada se dio otro resultado memorable y ocurrió el 3 de marzo de 1962 cuando Will Chamberlain fijó el récord de 100 puntos anotados por un jugador en un partido, y los Warriors
ganaron el choque 169-147. A pesar de todo ello, pues los Knicks enviaron ese año a 3 de sus jugadores para disputar el Juego de Estrellas de la NBA de 1962. El propio Gary, Willie Knowles y Johnny Green participaron. Pasado un tiempo de la mala época, se comenzaron a ver signos de recuperación. Ya para el año 1964 los Knicks eligieron a Willis Reed en el draft, quien se convertiría en el mejor novato del año en la temporada del 64 al 65. Ya en el 1965 le fue dada por la NBA una opción extra de primera ronda en el draft por tener el peor récord de la división este, al igual que San Francisco Warriors, que tenía el peor récord de la liga en el oeste, y que aprovecharon la oportunidad para seleccionar a Billy Bradley y a Dave Stallworth. En el 1967, apenas después de haber alcanzado los playoffs por primera vez desde el 1959, Red Holzman fue contratado como entrenador. Con Holzman a la cabeza y jóvenes jugadores como Bill Bradley, Walt Clyde Frazier, los Knicks volvieron a ser un equipo competitivo en los playoffs de 1968, porque en la siguiente temporada adquirieron a Dave DeBusschere, procedente de Detroit Pistons, y finalizaron con un récord de 52, 5 ganados, 27 perdidos. En el siguiente playoff el equipo pasó la primera ronda por primera vez desde el año 1953, eliminando a los Bullets de Baltimore en 3 partidos para perder con los Celtics de Boston en las finales de la conferencia. Ahora hablemos de 1970 a 1974, llegaron los títulos, porque la temporada 1969-70 los Knicks lograron un récord de 18 victorias consecutivas para finalizar el año, 60 victorias, 22 derrotas, la que fue la mejor temporada regular en la historia de la franquicia, tras derrotar a los Bullets y Milwaukee Bucks, que contaban con el pívot rookie Kareem Abdul-Jabbar en las semifinales y finales de la conferencia este respectivamente. Entonces los Knicks vencieron a Los Ángeles Lakers en 7 encuentros para obtener su primer título de la NBA. Sin lugar a dudas, el momento decisivo de la serie ocurrió en el 7º partido, cuando un lesionado Reed entró renqueando a las canchas justo antes del inicio del partido, y Mark Albert, el speaker del estadio, describió la situación. Aquí viene Willis, el público está eufórico, Willis pasa por delante de la mesa de anotadores, toma una pelota, los Lakers han dejado de lanzar y ahora están observando a Willis. Bueno, Willis anotó las 2 primeras canastas del encuentro y luego se sentó por el resto del partido, porque a pesar de su ausencia, durante la mayor parte del encuentro, el acto de Reed motivó al equipo y ganaron el encuentro 113-99, y los números de la formación inicial, 69-70, fueron retirados. Las camisetas de Frazier, la número 10, de Reed, la número 19, y de DeBusschere, la 22, Bradley, la número 24, y Dick Barnett, la número 12, cuelgan del techo del Madison Square Garden en Nueva York, porque el éxito continuó durante los años sucesivos después de caer ante los Bullets en las finales de la conferencia de 1971 con una victoria por 2 puntos en el 7º definido encuentro en el Garden, ya acompañado por las adquisiciones de Jerry Lucas, de Earl de Perry Monroe. Volvieron a disputar las finales de 1972, siendo superado por los Lakers en 5 encuentros. Y al año siguiente, el resultado se invertiría, porque ya que por los Knicks derrotaron a los Lakers en 5 encuentros para ganar su segundo título de la NBA, el equipo tendría otra buena campaña en la temporada de 1973 al 74, alcanzando las finales de la conferencia, donde serían vencidos en 5 partidos por los Celtics. Al término de esa temporada, Reed anunció su retirada y el porvenir del equipo no sería muy bueno. Ahora, vino el regreso a la realidad, la temporada de 1975 hasta, diríamos, la temporada 1984. En esta temporada de 74 al 75, los Knicks tuvieron un récord de 40 ganados, 42 perdidos, su primer récord negativo en 8 campañas. Sin embargo,
se clasificaron para los playoffs perdiendo con Houston Rockets en la primera ronda y tras 2 temporadas más con récord negativo, Horseman fue reemplazado por Reed. En el primer año de Reed como entrenador, finalizaron la temporada ganando 43 partidos, perdiendo 39 y lograron llegar hasta las semifinales de conferencia, donde perdieron frente a los 76ers de Filadelfia. En la siguiente temporada, que comenzó con un récord de 6 ganados, 8 perdidos, Horseman volvió a sustituir a Reed como entrenador del equipo. El equipo no levantaría cabeza en el resto del año, finalizando con un récord negativo de 31 victorias, 51 derrotas, el peor de las últimas 13 temporadas. Y después de lograr 39 victorias en la temporada de 1979 al 80, sumaron 50 victorias en la siguiente temporada, alcanzando así los playoffs donde fueron derrotados por los Bulls de Chicago. Horseman se retiró en la temporada siguiente como uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la NBA, porque ese año finalizaron con un pobre récord de 33 ganados, 49 perdidos por primera vez. Ningún jugador de los Knicks disputaría el Juego de Estrellas. Sin embargo, el legado de Horseman continuaría a través de los jugadores que él había influenciado. Uno de los jugadores suplentes de los Knicks durante los 70 y especialista defensivo, Phil Action Jackson, que ganaría luego de 11 campeonatos como entrenador de los Bulls de Chicago y los Lakers de Los Ángeles, que ganó 5, superando así la mayor cantidad de campeonatos ganados en la historia de la liga por un entrenador que poseía a Red Auerbach. Jackson se refirió a Red Horseman como el mejor entrenador para el cual jugó y una gran influencia en su forma de ser como entrenador. Bueno, la historia de los Knicks pues es larga, interesante. De hecho, pues han pasado por ahí Patrick Ewing, entiéndase, los mejores o muchos de los mejores jugadores de la NBA. Uno de los equipos favoritos por muchos años, a pesar de sus desastrosas temporadas también, desde luego, pero pasaron, como digo, historias grandes, celebridades. Ya le digo, Patrick Ewing fue uno de ellos, Walt Frazier, de los mejores jugadores. Y por eso, pues, el equipo siempre ha tenido, diríamos, aquel de que cuando se habla de la NBA y de baloncesto, siempre salen a relucir los Knicks de Nueva York, la historia de los Knickerbockers. Y siempre va a ser así, a pesar de que el equipo ha tenido sus malas temporadas, sus tropiezos, entiende, pues, como todos los años, pues, tratan de empezar con ese ánimo de ganar, haciendo cambios, trayendo jugadores buenos, mucho dinero, después no resulta, tienen que cambiarlos, pierden en los negocios, vuelve el siguiente año, la euforia de los Knicks ganando, y no pasa así, ya va muchos años, pero un día se van a reponer y entiende, es como todo, hacen a veces, como hay otras franquicias en otros deportes, como dije anteriormente, los mismos Yankees y Boston hacen negocios malos, entonces no se puede hacer negocios malos para buscar la forma de ganar un campeonato, y los Knicks han pasado por eso en varias ocasiones y continúan pasando. Ha habido cierta cantidad de problemas con la gerencia del equipo y así por el estilo, pero es como todo. Cuando menos se piensen, los Knicks de Nueva York van a venir de una forma, compadre, imparable, y van a ganar otro campeonato más, porque la historia tiene que continuar con los equipos así. Por ejemplo, de los equipos más antiguos que hay en esta NBA, junto a los Celtics de Boston, y que todavía juegan en sus ciudades neutrales, o ciudades respectivas, donde comenzaron, vamos a decir. Entonces, pues, me imagino que la fanaticada de los Knicks pues, va a estar más contenta si el equipo llega a ganar un campeonato de la NBA, que todo es posible en el deporte, y puede ser que eso se dé cuando menos uno espere, pero la fanaticada sigue ahí, a veces bastante molesta por las actuaciones del equipo, otras veces pues se están contentos cuando ganan. Pasa la temporada de la NBA, entonces pues se le va de la mente lo negativo al fanático, y el año que viene con más ansias de ver a los Knicks de Nueva York, a pesar de que digan, bueno, ya no quiero ver más a los Knicks de Nueva York, no los voy a seguir más, y al año que viene están temprano siguiendo a los Knicks. ¿Por qué?
porque es una franquicia ya establecida por tantos años, que ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas mal, y siempre se ha mantenido ahí, como está en la ciudad de Nueva York, usted sabe. Pues estando en un mercado tan grande, es difícil la gente olvidar a los Knicks de Nueva York. Muy bien, este es uno de los temas, las anécdotas que yo quería llevar a ustedes, porque de ahí se originó, cómo se originó eso de Knickerbockers, y que toda la vida se han llamado así, los New York Knickerbockers, que ahora abrevia pues los New York Knicks. Hay mucha gente que no sabe por qué se llaman New York Knicks. Sí los llaman así New York Knicks, pero no sabe la historia. Bueno, pues ahí les relaté parte de esa historia de los llamados Knickerbockers y los pantalones bombachos arriba de las rodillas. De ahí surgió lo que es New York Knicks en el día de hoy. Estamos con esa. En la próxima vamos a hablar de una leyenda grande. Esta vez vamos a hablar del boxeo. Le había prometido hablar de una leyenda y eso va a venir en la próxima edición.